Uno de los casos más frecuentes que se da en materia penal son los delitos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar o derechamente el delito de maltrato habitual. Al respecto hay que tener presente distintas variables, puesto que el primer tribunal generalmente llamado a conocer o que en la práctica conoce estos casos es el juzgado de familia. Es así como en la práctica, generalmente la denunciante mujer, digo generalmente porque también puede ser víctima de violencia intrafamiliar un hombre, recurren al tribunal. Estos son atendidos por un funcionario del tribunal, es decir, la víctima no habla directamente con el juez. Este funcionario generalmente deriva a la supuesta víctima con un consejero técnico, que puede ser un asistente social, un psicólogo, es decir, un especialista. Esta persona conversa con la supuesta víctima, escucha su problema y luego el consejero técnico le da su opinión al magistrado para que el magistrado decrete una medida cautelar. Ahora bien, para poder decretar una medida cautelar o de protección, la supuesta víctima ha de encontrarse en una situación de riesgo. En estos casos, la medida cautelar que siempre aplica, la más conveniente y la que decreta el tribunal, es la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la supuesta víctima. Luego se notifica de todo esto al supuesto ofensor, se fija una fecha de audiencia a la cual van las partes, esto es el supuesto ofensor, la supuesta víctima, y en esa misma audiencia generalmente el magistrado propone una suerte de salida alternativa en materia de familia que vendría a ser una suspensión condicional, es decir, se suspende la dictación de la sentencia, se suspende la tramitación del juicio mientras que el imputado cumpla con la condición que generalmente será mantener la prohibición de acercamiento durante el rango o el plazo de 6 meses. Hasta ahí todo bien, es decir, se logra una solución parcial al conflicto de naturaleza familiar y mientras el ofensor respete la medida cautelar no va a tener ningún problema, pero seamos francos, las relaciones de familia, las relaciones de pareja no siempre son fáciles, generalmente son muy complejas y en la práctica estas parejas que han tenido este episodio de violencia intrafamiliar terminan por volver a juntarse, a estar juntos, incluso a convivir, quebrantando de esta forma la medida cautelar decretada por el magistrado, la cual no queda sin efecto por el solo hecho que la víctima consienta en que el ofensor vuelva al hogar común. Ahora, cuando no se cumple con esta medida cautelar o cuando se quebranta, se está cometiendo un delito, que es el delito de desacato del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué nos dice el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, que consagra el delito de desacato? Dice: cumplida una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. El que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, una pena que va de 541 días de presidio a 3 años de presidio y de 3 años de presidio a 5 años de presidio. Por lo tanto, mi recomendación es que si usted ha tenido un conflicto de esta naturaleza como denunciado, no vuelva con su pareja mientras esté vigente la medida cautelar. Y por su parte, si usted fue víctima en este delito y siente que se ha superado el conflicto con su pareja, tampoco lo haga volver a su casa ni retome la relación en forma inmediata, puesto que lo va a exponer a un delito en donde el juez de familia va a tener que oficiar a la fiscalía o derivar derechamente la causa al juzgado de garantía, que es un tribunal con competencia en lo penal, para que sea el juez de garantía quien procese y juzgue en definitiva al ofensor. Otro escenario parecido, pero muy distinto y más grave, es cuando en una violencia intrafamiliar, que puede ser una discusión, se producen lesiones leves, lesiones menos graves, graves o gravísimas, en cuyo caso siempre será competente el juzgado de garantía, que es un tribunal con competencia en lo penal. Este mismo tribunal podrá
mantener la medida cautelar decretada en su momento por el juez de familia o podrá decretar sus propias medidas cautelares basándose en la ley sobre violencia intrafamiliar. Y también en este contexto penal se puede arribar una suspensión condicional y también se pueden decretar medidas cautelares que el ofensor debe respetar en todo momento y no puede dejar de cumplir ni aun con el consentimiento de la víctima, puesto que estaría nuevamente cayendo en el delito de desacato consagrado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Por último, si bien es cierto que cuando solamente se trata de delito de maltrato habitual o lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, es posible arribar a salidas alternativas, procedimientos simplificados, abreviados, que implican finalmente una opción distinta al juicio oral, no será tan fácil proteger o recuperar la libertad cuando estos episodios han sido reiterados en el tiempo o cuando el imputado ya tenga antecedentes penales tratándose de causas similares o de otras causas más graves. Cada caso es distinto, cada caso debe ser analizado en el sistema del Poder Judicial, se debe revisar la carpeta investigativa para poder evaluar bien cuál es la situación procesal del imputado o de la víctima en un proceso penal. Por lo tanto, si necesitan más información sobre este tema u otros temas de derecho penal, escribe directamente a mi WhatsApp. Con mi equipo de abogados y peritos te podemos ayudar. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.